Un seminario es diferente de una predicación. En un seminario ya sé de dónde voy a salir, a dónde voy a llegar, está preestablecido la línea que voy a seguir. Y en un seminario se agarra compilaciones de diferentes lugares para preparar el tema que uno quiere. No es como el sermón donde el mensaje sale de la palabra de Dios. Claro que el seminario tiene apoyo en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, y ustedes van a ver eso, por eso estoy usando el PowerPoint esta mañana. Pero antes de ver las citas que tenemos ahí, voy a explicar algunas cosas para que ustedes entiendan el propósito del seminario. ¿Puedes dar más algunas? Estoy sintiendo medio ahora sí, no puedo. Miren, todo en la vida tiene un propósito. Cuando algo no tiene propósito, no tiene por qué existir. Explico lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el propósito del micrófono? Ampliar la voz. Si el micrófono no amplía la voz, ya no tiene por qué existir. Lo he hecho a la basura. El micrófono solo debe existir mientras cumpla con su propósito. Y el propósito del micrófono es ampliar la voz. ¿Cuál es el propósito del techo? Protegernos que cuando llueva el agua nos moje. Protegernos de la lluvia. Pero si empieza a llover y el agua comienza a caer a raudales encima de nosotros, y todos tienen que agarrar un paraguas, entonces ¿para qué existe el techo? Ya no tiene sentido. Vale la pena que el techo exista mientras cumple con su propósito. Cuando no cumple más con su propósito, no tiene por qué existir. Voy a repetir este concepto de varias maneras. Miren, todo en la vida tiene razón de existir solo mientras cumpla con su propósito. Voy a repetir de otra manera, con otras palabras, cuando algo en la vida pierde su propósito, no tiene más razón de existir. ¿Entendieron bien ese concepto? Muy bien. Ese concepto no lo estoy dando yo, no nació en mí, no es un concepto mío, es un concepto bíblico, es un concepto del Señor Jesucristo. Porque en San Mateo 5:13, Él estableció este principio cuando dijo así: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál es el propósito de la sal? Salar, dar sabor. Y Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, en otras palabras, si la sal no salare más, en otras palabras, si la sal no cumpliere con su propósito, ¿qué dice Jesús? No sirve para más nada, a no ser ¿para qué? Para ser echada a la tierra y pisada por los hombres. En otras palabras, a no ser para ser echada a la basura. Ahora voy a repetir. El propósito del micrófono es amplificar la voz. Si no amplifica la voz, para más nada sirve, a no ser para la basura. El propósito del techo es protegernos de la lluvia. Si no nos protege, para más nada sirve, a no ser para ser echado a la basura. Ahora viene lo que Jesús dijo: el propósito de la sal es salar. Y si no sala, para más nada sirve, a no ser para ser echada a la basura. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál crees tú que es el propósito de la iglesia? El micrófono existe para amplificar la voz. El techo existe para protegernos de la lluvia. La sal existe para salar. Mi pregunta es, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia?
qué existe la iglesia? ¿Para cantar himnos? ¿Para reunirnos los sábados de mañana y cantar himnos? ¿Para dar ofrenda? ¿Para dar diezmo? ¿Para darnos los sábados de mañana y encontrar a nuestros amigos? Besito por aquí, besito por allá, hola, ¿cómo te va? Para hacer pacular el sábado de mañana. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Cuando Dios dijo así, voy a establecer mi iglesia en la tierra, ¿para qué? ¿Qué es lo que él tenía en la mente? Vamos a dejar que la Biblia lo diga. Miren, con todo el respeto que puede haber esta mañana aquí personas que no son miembros de la iglesia de Cristo, con todo el respeto que merecen estas personas que no son miembros de la iglesia, aunque les parezca medio soberbio lo que voy a decir, aunque les parezca medio convencido, no puedo dejar de decir una verdad completamente bíblica. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Hoy día no es políticamente correcto decir eso. Porque lo políticamente correcto es decir, todas las iglesias son buenas porque todas llevan a Dios. Eso es políticamente correcto, pero no es bíblicamente correcto. Ahora, lo que yo estoy diciendo, Dios solo tiene una iglesia en esta tierra, eso no es políticamente correcto decir, pero es bíblicamente correcto. Y yo no vine aquí para decir lo que es políticamente correcto, vine para decir lo que es bíblicamente correcto. Por lo tanto, cuando yo reviso la historia de todas las iglesias que existen en el mundo, y en el mundo hoy día existen por lo menos unas 4.000 iglesias solo dentro de la iglesia cristiana, solo dentro de la iglesia cristiana, solo dentro de la religión cristiana, hay por lo menos 4.000 divisiones. La iglesia adventista es una de ellas, pero existe iglesia presbiteriana, iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia evangélica, pentecostal, iglesia tal. Cada día aparece una nueva iglesia. Y cuando revisamos la historia de las iglesias, ¿por qué aparecen las iglesias? Yo peleo con este hermano, salgo y abro mi iglesia, me separo de él. Este grupo no está de acuerdo con la manera como este grupo está administrando el dinero de la iglesia, sale y arma su iglesia. El otro se resintió porque no lo eligieron presidente de la iglesia, sale y abre su iglesia. Generalmente las iglesias aparecen así, y cada día aparece una nueva iglesia. Iglesias independientes, iglesias que pertenecen a un solo hombre. Eso está proliferando todos los días. Pero cuando revisamos la historia de la iglesia adventista, nadie peleó con nadie. La iglesia adventista no se formó porque alguien salió y formó su iglesia, porque no se peleó con alguien más. La iglesia adventista existe en esta tierra porque hay muchos, pero básicamente dos textos bíblicos. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Si esos dos textos bíblicos no existiesen, la iglesia adventista no tendría por qué existir. La iglesia adventista existe porque esos dos textos bíblicos existen. Y uno de ellos en el Antiguo Testamento es Daniel 8:14. Ahora, si ustedes son adventistas, repítanme de memoria Daniel 8:14. Si no son, para muy bien. Hasta 2.300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Yo no te voy a explicar esta mañana la profecía de las 2.300 tardes y mañanas. No, eso no es mi tema. Pero te digo una cosa que te puede asustar. Si tú no sabes explicar la profecía de las 2.300 tardes y mañanas, tú no sabes por qué eres adventista. Voy a repetir. Si tú no puedes explicar en este momento la profecía de las 2.300 tardes y mañanas,
Puede ser que estés en la iglesia, pero tú no sabes por qué eres adventista. Para ti la iglesia adventista es una iglesia más y tú has entrado a una iglesia más que hay en el mundo. Porque no hay manera de que tú sepas por qué eres adventista si no sabes explicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, si no sabes, cuando vuelvas ahora para la casa, para tu iglesia, pídele a un hermano que sabe explicar la profecía que explique en una reunión de sábado de tarde, con los diagramas, todo. Tienes que tener seguridad que tú conoces bien la profecía, porque si no, tú no sabes por qué eres adventista. Y cuando yo te digo, la iglesia adventista es la única iglesia en el mundo, tú me vas a decir, ¿pero qué convencido ese pastor? Porque tú no conoces la profecía. Porque si conocieras la profecía, sabrías que yo no soy nada convencido. Yo solo estoy diciendo una verdad bíblica. Pero para que tú sepas eso, tienes que conocer la profecía. La profecía no es mi tema esta mañana. Por lo tanto, yo no voy a explicar. Pero esa profecía termina el año 1844. Específicamente el 22 de octubre de 1844 terminó esa profecía. Y según esa profecía, el 22 de octubre del año 1844 deberían suceder dos cosas en el universo. Dos cosas. Una debería suceder en el cielo. Y la otra debería suceder en la tierra. La gran mayoría de los adventistas saben lo que sucedió en el cielo, en el 22 de octubre del 44. Pero pocos saben lo que sucedió en la tierra. ¿Qué es lo que sucedió en el cielo ese día? Díganme. Comenzó el juicio investigador. Comenzó el juicio de las naciones, de todos los seres humanos vivos desde Adán. Comenzó el juicio de todos, de toda la humanidad. Ahora, eso es una de las cosas más importantes, más trascendentales de la vida. Empezó el juicio. Tu caso y el mío, el de todos los seres humanos. Si era algo tan trascendental para los seres humanos, ¿cómo es que los seres humanos podrían quedarse aquí en la tierra sin saber, ignorando que el 22 de octubre del 44 empezó el juicio de las naciones? Por eso, en la tierra, en ese día, tuvo que suceder otra cosa. ¿Y qué es lo que sucedió en la tierra? Díganme. Dios levantó en esta tierra un movimiento, una iglesia, un remanente. ¿Para qué? Eso lo dice el otro versículo que prueba la existencia de la iglesia adventista. Apocalipsis 14, 6 al 12. Vi volar en medio del cielo otro ángel. No voy a explicar la profecía, pero el ángel simboliza al remanente, a la iglesia, al pueblo de Dios, al movimiento adventista. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. El ángel, la iglesia tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Quiere decir, ahora ve, el ángel apareció, la iglesia apareció con un propósito. El ángel tenía el evangelio ¿para qué? ¿Para cantarlo? No está malo que cantemos el evangelio, pero el ángel no tenía el evangelio en las manos para cantarlo, aunque es bueno que lo cantemos. El ángel tenía el evangelio para deleitarse estudiando el evangelio. No es malo que estudiemos el evangelio, debemos estudiarlo y debemos deleitarnos los sábados escuchando el evangelio. Pero el ángel no tenía el evangelio para deleitarse. El ángel tenía el evangelio para investigarlo, para estudiarlo, para analizarlo,
¿Para qué tenía el ángel el evangelio en las manos? Para predicarlo. ¿A quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con un énfasis, diciendo en voz alta: temer a Dios y darle honra. ¿Por qué? Porque el juicio empezó. El 22 de octubre del 44, el juicio empezó. Y ese día en la tierra Dios levantó la iglesia, el movimiento adventista, para predicar ese mensaje que el mundo no conocía. Ahora voy a hacer un repaso de todo lo que dije, para ver cómo se van encuadrando las piezas. ¿Para qué existe el micrófono? Para ampliar la voz. Y si no amplía la voz, a la basura. ¿Para qué existe el techo? Para protegernos de la lluvia. Y si no nos protege, a la basura. ¿Para qué existe la sal? Y si no sala, a la basura. ¿Para qué existe la iglesia adventista del séptimo día en esta tierra? Y si no predica, yo no me animaría a decir eso. Porque la iglesia es la iglesia, es lo que Dios más ama en esta tierra. Hasta aquí ustedes están riendo, dentro de un poco ustedes van a llorar. Porque ahora les voy a hacer pensar un poco. ¿Cuántos conocen el manual de iglesia? Levanten la mano. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuántos son miembros de junta de iglesia, de sus iglesias aquí? Levanten la mano. Muy bien. En el manual de iglesia hay un capítulo sobre la junta de la iglesia. Y dice así: el propósito de la junta de la iglesia, la junta de la iglesia tiene 5 propósitos. 5 propósitos. Es decir, la junta de iglesia existe para 5 cosas. Primero, yo les voy a decir: coordinar el trabajo de todos los departamentos de la iglesia para la predicación del evangelio en el barrio donde la iglesia está localizada. Primero. Segundo, predicar el evangelio. Tercero, predicar el evangelio. Cuarto, predicar el evangelio. Quinto, predicar el evangelio. Quiere decir que de acuerdo con... Cuídense, hermanos. Ahora cuídense en decir amén. Cuídense un poco, porque pueden estarse condenando con el amén. Miren, quiere decir que cuando la junta de iglesia se reúne, debe coordinar el trabajo de los departamentos para la predicación del evangelio, y después debe estudiar cómo predicar el evangelio, cómo predicar el evangelio, cómo predicar el evangelio, cómo predicar el evangelio. Ahora mi pregunta es la siguiente: piensa en la última junta que tu iglesia tuvo, donde tú estuviste presente. Duró 2 horas. ¿Cuánto tiempo tu junta, donde tú estabas, gastó tiempo estudiando cómo predicar el evangelio, cómo predicar el evangelio, cómo predicar el evangelio, cómo predicar el evangelio y cómo predicar el evangelio? ¿Y cuánto tiempo ustedes gastaron? ¿De qué color va a ser la pintura? ¿Le damos permiso no al coro para que salga? ¿Le damos permiso no a los conquistadores para que se vayan de excursión? ¿Vamos al campestre? ¿No vamos? Y hacemos patnal, pero no hacemos. ¿Disciplinamos al hermano? ¿No lo disciplinamos? ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos? Si dependiendo de lo que tu junta de iglesia hizo en su última junta, si dependiese de eso el propósito de la existencia de tu iglesia, dime, ¿para qué existe tu iglesia en esta tierra? ¿Para disciplinar? ¿Para pintar pared? ¿Para comprar piano? ¿Para mandar a los conquistadores de excursión? ¿Para comprar un uniforme de coro? ¿Para hacer padlán? Si dependiendo de lo que tu junta estudió fuese el propósito de la existencia de tu iglesia, ¿para qué existe tu iglesia?
Y si tu iglesia no está cumpliendo con el propósito en las palabras de Cristo, no sirve para más nada. Entonces mejor vamos a cerrar tu iglesia y vender el templo y cada uno a su casa. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Ahora vamos a entrar a algunas citas del Espíritu que decía que muestran lo que yo expliqué hasta aquí. Vamos a ver. Espero que ustedes no se cansen, porque ahora el diablo va a comenzar a moverse para que ustedes se cansen y no se concentren en estas citas, que son importantísimas para despertar a la iglesia. La iglesia de Cristo, no hay mejor el cáliz. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada para fines misioneros. Y el Señor desea ver a la iglesia entera. ¿Qué es la iglesia entera? Jóvenes, adultos, mujeres, niños, desbravadores, departamento de jóvenes, de escuela sabática, departamento de Dorcas, el coro, el hospital, la escuela, la fábrica de alimentos, la editora, la iglesia. El Señor desea ver a la iglesia entera pensando una sola cosa, idealizando medios por los cuales elevados y humildes, ricos y pobres puedan oír el mensaje de la ley. Otra sí, pasa. Creo que es la otra. Esta. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. Y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Está claro. En la mente de ustedes, hermanos, está claro que la iglesia existe solo para predicar el Evangelio. No quiere decir que no debamos cantar, no quiere decir que no podamos hacer un popular, no quiere decir que de vez en cuando un hermano sea necesario ser disciplinado, no quiere decir que no debamos tener un coro, que no debamos comprar un uniforme al coro. No. Todo eso es parte de la vida, pero es parte, son detalles, son accesorios. La iglesia no existe para eso. La iglesia existe con un propósito, predicar el Evangelio. Todo lo demás es detalle. Y eso tiene que ver con las conferencias, con las uniones, con las divisiones. Mi división. Yo admiro y doy gracias a Dios porque en los últimos años tengo un presidente que es un hombre de Dios en esta tierra. Y cuando él llegó a la división, vio que de todo el presupuesto de la división, apenas 22% se gastaba para predicar el Evangelio. Y él dijo, espera un momento, ¿para qué existe la iglesia? Y el otro casi 80%, 78% del dinero se va a dónde? Para cosas que son importantes, computadores, pero que no es exactamente la misión. Yo quiero decirles que en este momento 67% del presupuesto de la división es gastado en predicación del Evangelio. Entonces, cuando ustedes dicen, yo acabo de volver del Perú el mes de julio, hice una campaña evangelística en Perú durante 15 días y Dios nos dio 37.300 almas bautizadas. Entonces hay gente que dice así, no, porque el Perú es fácil. No es que sea fácil, es que en el Perú el dinero se está gastando para predicar el Evangelio. Porque es prioridad. Porque la iglesia existe para predicar. A nivel de iglesia local tenemos que reestudiar nuestros presupuestos. Hay dinero para todo, pero no hay dinero para predicar el Evangelio. Hay dinero para comprar un piano de cola, pero no hay dinero para comprar Biblias y dar estudios bíblicos. Hay dinero para construir un templo maravilloso, pero no hay dinero para predicar el Evangelio.
Hay dinero para todo, pero no hay dinero para predicar el Evangelio. Eso aquí me sacude a mí, hermanos. Como pastor, como líder de iglesia, me sacude. Paz. 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 Todos debemos estar comprometidos en la predicación del Evangelio. Paz. El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se encuentra en la operación armoniosa de nuestro pueblo. Tiene que haber una acción concentrada. Voy a explicarles un poco esto. Todo miembro, dice, todo miembro del cuerpo de Cristo tiene que hacer su parte en la causa de Dios según la capacidad que él vive. Voy a explicar. Eso es como un equipo de fútbol. ¿Cuántos saben jugar fútbol o entienden algo del fútbol? Levanten la mano. Porque los que no entienden nada no me van a entender la explicación. En un equipo hay 11 jugadores. ¿Cuál es la misión del golero? Defender la pelota, evitar que la pelota entre en su arco. El portero. El portero es el golero, el que hace gol es goleador. Pues estoy equivocado. El golero es el portero, el que defiende. El goleador es el que mete gol. ¿Cuál es la misión del portero? Evitar que la pelota entre. ¿Y cuál es la misión del goleador? Meter gol. ¿Quiere decir que el portero no puede meter gol? ¿Han escuchado hablar de Chilaver? ¿Cuántos han escuchado hablar de Chilaver? Un arquero paraguayo, un portero paraguayo, que mete goles y grita. En la iglesia cada uno tiene su función. En la iglesia cada uno tiene su función, pero debemos recordar que aunque yo cumpla mi función aquí, el cuerpo tiene una función. Y la función es predicar el Evangelio. Por eso Dios usó a la iglesia simbolizada como un cuerpo. Cuando vamos a decir que yo voy a atravesar la calle, los carros están yendo y viniendo a velocidad, yo voy a atravesar la calle, mi cuerpo va a atravesar la calle. ¿Qué sería de mí si yo quiero ir allá? Pero mis ojos dicen, no, anda tú, pero yo me quedo aquí. El cuerpo va yendo, pero los ojos mirando a los pajaritos en vez de mirar si hay carro o no hay carro. La iglesia es como un cuerpo, hay diferentes funciones, pero el cuerpo va hacia un lugar. La iglesia existe para predicar. Y todos desde nuestra área tenemos que mirar a la predicación del Evangelio. Paz, 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 paz. Que este seminario dura 20 horas. Aquí tenemos paz, 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 paz. ¿Cómo saber si tu iglesia está cumpliendo la misión? ¿Cómo saber si tu iglesia está cumpliendo su propósito? Y para atrás es el otro. Y para atrás el otro. No, mejor tú, vuelve a donde está, vuelve a donde estaba. Vuelve a atrás. ¿Cómo saber si tu iglesia está cumpliendo la misión? Porque en esto de cumplir la misión hay mucha filosofía, hermano, mucha filosofía. Se filosofa, especialmente, perdónenme porque voy a hablar de eso aquí en Estados Unidos, pero en Estados Unidos ya muchos miembros de iglesia no piensan que la misión de la iglesia es la predicación del Evangelio. El pastor ya dejó de ser el líder que agarra a los miembros y los lleva a predicar el Evangelio. El pastor a veces, la propia iglesia quiere convertir al pastor en una especie de babysitter. El nene lloró y el pastor tiene que mover la cuna para que no llore.
El nene llorón llora y el pastor tiene que colocarle la chupeta en la boca para que no llore. Ese no es el trabajo del pastor, querido. Pero muchas veces los miembros de la iglesia quieren hacer de sus pastores que le resuelva la visa, que le resuelva el documento, que le resuelva esto, ese no es el trabajo del pastor, hermanos. Y yo tengo libertad para decir porque yo estoy de fuera. A mí no me pueden hacer nada aquí. Pero esa no es la función del pastor. Pero el pastor se ve obligado a hacer eso que no es su misión. La misión del pastor es inspirar, preparar, capacitar, entrenar, equipar a la iglesia para cumplir la misión de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Pero cuando el pastor anda corriendo buscando documentos de aquí para allá, ¿qué tiempo tiene para inspirar, capacitar, entrenar, equipar a la iglesia? No tiene tiempo. Y lo estamos obligando a los pastores a ocupar una misión que no es la misión de ellos. Entonces, ¿cómo saber si la iglesia está cumpliendo la misión? Porque muchos dicen así, no, estamos predicando el Evangelio. Sí, pero ¿cómo saber si estás predicando el Evangelio? La pregunta es, ¿cómo saber si tu iglesia está predicando el Evangelio? Yo te voy a hacer otra pregunta. Si tú me dices, pastor, estoy bajando de peso, ¿cómo sé que estás bajando de peso? Porque pesabas 200 libras y ahora pesas 150. Pero si tú pesabas 200 libras y ahora pesas 201 y me dices, pastor, estoy bajando de peso, ¿cómo te voy a creer que estás bajando de peso? Pastor, pero si estoy haciendo ejercicio. Sí, pero no me importa que hagas ejercicio. El asunto es que pesabas 200 y ahora te pesas 201. ¿Cómo estás bajando de peso? No, pero si ya me estoy comiendo harina. Sí, pero sigues aumentando el peso. ¿Te das cuenta? Pastor, mi hijito está creciendo. ¿Cómo sabemos que está creciendo? Yo te voy a preguntar qué cosa. ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántas pulgadas? Pastor, estoy con fiebre. ¿Qué es lo que te voy a preguntar? ¿Cuántos grados? Pastor, estoy quedando viejo. ¿Cuántos años? Pastor, estoy predicando el Evangelio. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Cuánto? ¿Cuántas almas? ¿Cuántos bautismos? Ah, pero usted piensa todo en bautismo. No, pienso yo, no. Yo no soy el que pienso. Tú crees en la sierva del Señor, mira lo que ella dice. Ahora vamos a ver cómo saber si estamos cumpliendo la misión. Mira lo que dicen ellos, los apóstoles, página 211. Ella dice así: los creyentes tesalonicenses eran verdaderos misioneros. Los miembros de la iglesia de Tesalónica eran verdaderos misioneros. Pero ¿cómo sabemos que los tesalonicenses eran misioneros? Porque las verdades presentadas ganaban corazones y se añadían nuevas almas a los creyentes. Sabemos que los tesalonicenses eran misioneros porque se añadían nuevas almas a los creyentes. Si en Tesalónica no se añadiesen nuevas almas a los creyentes, ¿tú crees que Elena de White diría que eran misioneros? ¿Cómo sabemos que tu iglesia es una iglesia misionera? Si se añaden nuevas almas a los creyentes. Paz. Ella está hablando en esta cita. Está en inglés, pero ahí está la cita. Los adventistas del séptimo día, está hablando de los primordios de la iglesia. Los adventistas del séptimo día están haciendo progresos. ¿Cómo sabemos que los adventistas del séptimo día estaban en ese tiempo haciendo progresos? ¿Cómo? Porque estaban duplicando su número de miembros, estableciendo misiones y desplegando el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la tierra. Sin embargo, a pesar de eso, todavía la obra está avanzando mucho más demoradamente de lo que Dios quiere. Yo no sé si tú estás dándote cuenta de lo que ella está diciendo. En los tiempos en que ella estaba viva, la iglesia estaba creciendo.
estaba haciendo progresos, estaba duplicando sus miembros. Pero a pesar que estaba duplicando sus miembros, estaba avanzando mucho más demoradamente de lo que Dios quiere. Voy a tomar un ejemplo. Pastor Morales, porque lo conozco. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? En todo tu distrito. O la principal, vamos, la principal. 200 miembros. ¿Cuántas almas bautizaron el año pasado? No me digas. Voy a hacer de esta otra manera. 200 miembros. Si tuviesen que duplicar, ¿cuántas almas la iglesia del Pastor Morales debería haber bautizado el año pasado? ¿Cuántos? 200. Y de acuerdo a Elena de White, todavía la obra en la iglesia de él estaría avanzando más demoradamente de lo que debería. Ahora, a los miembros del Pastor Morales yo le pregunto, ¿duplicaron su número de miembros el año pasado? Si no duplicaron, yo pregunto, ¿para qué existe la iglesia de ustedes? Por eso les dije al comienzo, no se entusiasmen en decir amén, porque se van a condenar. Porque es fácil decir amén, una declaración maravillosa, amén, pero ¿lo estás viviendo? ¿Es una realidad o es solo teoría? Ahora, yo no estoy diciendo esto, hermanos, esto lo dice el Espíritu de Profecía. Vamos a otra cita. Pasa otra. Si cada adventista del séptimo día hubiese cumplido su parte, el número de creyentes sería ahora mucho mayor. Hay mucha gente que, a mí, en América del Sur, algunos no aceptan lo que les digo y dicen así, porque el pastor Bullón vive preocupado solo en números. Ahora, ¿quién es el que se preocupa con números, yo o ella? ¿Qué es lo que ella dice? Ella no dice que si cada adventista del séptimo día hubiese cumplido su parte, el número. A Dios le gusta tanto los números que le puso a un libro de la Biblia el nombre de Números. Cuando la Biblia dice que 3,000 fueron bautizados en el de Pentecostés, ¿está hablando de qué? ¿De poesía o de números? Cuando dice que 5,000 fueron bautizados después, ¿está hablando de qué? ¿De literatura o de números? Cuando dice que miles se añadían a la iglesia todos los días, ¿está hablando de teología o de números? ¿Quién inventó los números? ¿Yo? ¿La división sudamericana? ¿La interamericana, que es otra división que crece asustadoramente? ¿Quién inventó los números? Es la única manera de medir si tu iglesia está cumpliendo la misión. No hay otra manera de medir. Tú puedes decir, sí, pero hemos... No. La única manera de saber si estás cumpliendo la misión es si cada año los nuevos miembros están aumentando a la fila de tu iglesia. Pasa. Vuelve a ver. Mira. Voy a pensar en una iglesia. No trates de identificarla. Puede ser que exista esta iglesia o puede ser que no exista. Voy a inventar una iglesia. 3,000 miembros. 8 pastores. Hay un pastor senior solo para predicar. Hay un pastor solo para los jóvenes. Hay un pastor solo para la música. Hay un pastor solo para esto. Solo 8 pastores la iglesia. 3,000 miembros. Una alfombra de 10 centímetros de espesura que cuando pisas parece que estás andando en las nubes. Unos bancos tan acolchados que cuando te sientas lo único que te da ganas es de dormir, tan confortables que son. Un piano de cola, un órgano de tubos, una orquesta de 100 instrumentos. Al fondo un cuadro de la Avenida de Cristo con un vidrio maravilloso. 3,000 miembros, 8 pastores, 4 coros,
coro de niños, coro de jóvenes, coro de adultos, coro de la tercera edad. El sábado toda la tarde los coros se pelean porque cada uno quiere su tiempo para ensayar. Llega fin de año, la iglesia de 3.000 miembros, 8 pastores, 4 coros, orquesta de 100 instrumentos, piano de cola, piano de órgano de tubos, bautiza 3. En la opinión de Jesús, queridos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa iglesia? ¿Para qué existe esa iglesia? ¿Para qué sirve esa iglesia? Este seminario es para... Estoy dando un seminario de choque, hermano, así como cuando a veces llevan a los locos a Miguel y le meten choque eléctrico. Este es un seminario de choque eléctrico, o de aquí salimos transformados o salimos acabados. Porque no podemos avanzar a pasos como hemos estado avanzando. Y el seminario de la tarde te va a mostrar otra dimensión del asunto, porque ya terminó mi tiempo, ¿no? ¿Quién controla el tiempo? Ya acabó mi tiempo, ¿no? Bueno. Me faltan 4 minutos. Pasa el otro. Mucha gente dice que enfatizar la misión genera apostasía. Mucha gente dice así, pastor, usted solo habla bautismo, número. Pero usted no habla nada de conservación. La gente entra por una puerta, se va por la otra puerta. ¿Cómo quisiera verlo a usted predicar de conservación, así como predica de bautismo? Mucha gente... A ver, pasa al siguiente slide. Yo entré a los archivos de la División Sudamericana, desempolvé los archivos. Me puse una cosa aquí en la nariz y desenvolvé los libros antiguos para sacar estos datos. Porque quería ver si era verdad lo que decían. Antes, cuando los pastores instruían bien, no había apostasía. Pero hoy día que solo bautizan, la apostasía ha aumentado. Entonces yo me fui para ver si era verdad en América del Sur eso. Me fui a investigar los datos. Y miren lo que descubrí. Hice un levantamiento de 1950 hasta el año 2001. En 1950, estos son datos de América del Sur. En 1950 en América del Sur éramos 56,000 miembros. Ese año salieron de la iglesia 1,285 miembros. O sea, relacionado el número de los que salieron con el número de miembros, tuvimos 2.27 de apostasía. Pero ese mismo año se bautizaron 4.800 miembros y salieron 1.285. Relacionando el número de los que salieron con el número de bautismos de ese año, tuvimos 26.50 de apostasía. La apostasía, aquí en la tercera columna, ustedes pueden ver el porcentaje con relación al número de miembros. Y al fin, el porcentaje con relación al número de los que se bautizaron ese año. Está difícil, ¿no? Pero traten de entender. Entonces ahora vean año por año. De 1950 hasta el 90 hice de 5 en 5 años. Pero después del 90 hice de año por año. Y miren el resultado. Relacionando con el número de miembros, 2.27 de apostasía, 3.47, 1.70, 1.68, 2.45. Y en los últimos años, 3.5, 3.7, 2.32, 2.12, 2.41, 2.88. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, antes no había, hoy hay? Ahora, si tú relacionas la apostasía con el número de los que se bautizaron, 26, 50, 34, 16, 13, 21, 31, 35, en los últimos años, 37, 33, 26, 17, 21, 26. ¿Cómo alguien puede decir, antes no había, hoy día hay, porque hoy se habla mucho de bautismo? Ese argumento no funciona. Evidentemente no funciona. Ahora yo te digo una cosa, ¿dónde empezó la apostasía? ¿Quién era el pastor? El propio Dios. ¿Y cuánto por ciento de apostasía tuvo?
quiere decir que mientras haya libertad habrá apostasía. Apostasía no es culpa de que estamos bautizando mucho. Apostasía es una realidad de la vida mientras vivamos en este tiempo. Voy a continuar con el seminario a la tarde, pero a la tarde viene la parte más importante. Dios les bendiga.